¿En dónde vivía usted? Bueno, mi papá fue diplomático de carrera también, como mi esposo. Mis padres salieron en luna de miel a su primer puesto en la embajada en Washington. Entonces fue allí donde nacimos mi hermana y yo. ¿Usted nace en Washington? En Washington D.C., en la embajada de México trabajaba mi papá en el principio de su carrera. Sí. De allí de Washington fue a Londres, después a Bucarest, Rumania, después a Haití, pero no fuimos mi hermana y yo porque estábamos muy chiquitas y a mi mamá le dio paludismo y bueno. Pero después de Haití fuimos a Sudamérica, a Montevideo, a Uruguay, Sí. y después a Chile. Después de Chile fuimos a Canadá, a Ottawa. Después de Ottawa a París, 4 años. Ay, qué interesante. Que lo recuerdo mucho porque ahí estuve de los 15 a los 19 años en París. Después de París fuimos a Berna, Suiza. Muy bien. Después mi papá fue a Turquía, pero dijo que no quería que sus hijas fueran a Turquía, que porque los turcos eran muy celosos. Y ya estábamos en edad de universidad, entonces yo vine a México. Y en México... Excelente, doctor. Es muy agudo, es muy audaz. A ver, ¿su primaria dónde la hace usted? ¿Sus primeros estudios? Bueno, el jardín de niños lo hice en Bucarest, en alemán, con unas madrecitas alemanas. ¿En Hungría? No, Rumania. En Rumania. En Rumania, Bucarest. Es que fui como a 2 escuelas. Perdón, sí. Empecé a aprender a escribir en letra gótica alemana en Bucarest con las madrecitas alemanas. Después fuimos déjenme ver, ya mi larga vida, es que tengo muchos años ya. Después estudié en inglés. Más bien, tiene buenas experiencias que platicar a las nuevas generaciones. Bueno, me tocó una vida, pero pues repetí la vida de un hijo de un diplomático. De y Bucarest de una esposa. salió tu papá por la Segunda Guerra Mundial. ¿Y a dónde Cerró fue? la embajada en el 40 porque entraron los nazis. Y entonces, ¿A usted le tocó estar en Rumanía cuando entran los nazis? Yo tenía, en Rumania tenía de los 4 a los 6 años de edad, así es que no son muchos los recuerdos. Aunque sí parece que aprendí rumano y aprendí alemán, pero ya después fuimos a Sudamérica, que fue Uruguay, Chile, luego Canadá, luego París, luego Berna, Suiza, y después yo vine a México. Mi papá fue a Turquía y no fuimos nosotros. Además ya estaba yo más grande y entré al servicio exterior y allí conocí a mi marido. ¿Usted entra como empleado al servicio exterior? Pues hice el concurso para entrar como funcional, como funcionario, como vicecónsul. Como vicecónsul. ¿Usted Bueno, es el primer escalón de la carrera. Sí, usted Yo ya tenía tenía un concurso antes que mi marido. Pero usted ya tenía algún conocimiento, algún grado académico cuando entra. Pues había estudiado 3 años de Derecho en Berna, pero no me los revalidaron. Y en aquel entonces, en el concurso de Relaciones Exteriores, no exigían la carrera completa, terminada, sino que se podía, por oposición, presentar materias de la carrera de Derecho, Economía y Contabilidad. Bueno, el examen cubría varias ramas que pude preparar con un grupo ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 61. Bueno, el concurso en que yo entré fue el 61. Mi esposo entró en el concurso del 63. Muy bien, qué interesante. Entonces se conocen siendo compañeros de trabajo. Todos nos conocimos. ¿Y qué le dice mi amigo el doctor? Que le dice, oye, vamos al cine, vamos al teatro. Yo le dije, me han dicho que tengo que ir a una fiesta con un compañero, a mí no quiero invitar a nadie, pero si quieres ven, pero con toda libertad, no tienes que estar conmigo todo el tiempo. El doctor fue la víctima. Sí, para entonces yo ya estaba enamorado de ella, ya estaba esperando una oportunidad para invitarla a salir. O sea que esa iniciativa de su prima, si el día que dijo vamos a hacer una fiesta, trae un compañero, ya fue el inicio. Pero no había sido planeado con la prima. No fue. ¿Ustedes no tenían un acuerdo previo? No. Me dijo una compañera de trabajo, me dijo, mira, ¿por qué no le dices a José Luis porque él no es presumido? Porque yo decía, ay no, ¿cómo le voy a decir a un muchacho que venga, va a creer que me encanta o qué? Y me dice, no, mira, él no es presumido. No es presumido, así es que... No me lo creí, pero además yo ya quería esa oportunidad. Bueno, coincidió, sí, y entonces fueron al teatro.
No, fuimos a esa fiesta. A una fiesta. A la Y a fiesta. partir de eso le empecé a invitar al teatro. Al concierto, ¿te acuerdas de...? Sí, era la época en que había el teatro del Seguro Social, Sí, cuando sí, Benito Coquet organizó muchas compañías de teatro. Sí, De teatro, ahí fue cuando surgió López Tarso, Ignacio López Tarso. yo fui a Gilmain. Ofelia Gilmain, Sí, sí, y, efectivamente. y disfrutamos mucho de novios el asistir a esas obras de teatro. Sí. Señora, la verdad la felicito, es un excelente amigo y fue un excelente partido y al día de hoy lo sigue siendo, de veras, sí, pero Bueno. no nos ha dicho, o sea, primero fueron compañeros y después amigos y después ya iban al teatro y a las fiestas. ¿Sabía bailar el doctor? Fue un noviazgo corto, pero sí nos Que si decidimos. sabía bailar, Ah, sí. ¿Sí? bailaba muy bien. Ah, sí, ah, excelente, y usted dónde aprendió a Él bailar? es buen bailarín. yo no me Las acuerdo. fiestas. Sí, Pero- se preparó para el matrimonio, era parte de... Pero que era lo que bailaba, paso doble, tango, en fin, ese tipo de... Valses. Vals, No, pero no sabía yo salsa ni Ah, no, bueno, No había es salsa en aquel posterior, entonces, sí. había guaracha, Chotis. cha-cha-cha. Sí, efectivamente. No. Y salían a bailar, salían al Sí. cine. ¿Qué películas veían en ese tiempo? ¿Qué tipo de cine era? ¿Blanco y negro? Sí, no sé. Me acuerdo haber ido al cine Roble a ver El puente del río Río Guay, Guay, ¿Sí? es que nos gustó. Ese tipo de... Antes eran los cines grandotes, Sí, esos. sí, me acuerdo, sí, claro, sí. Pero cines que ya somos viejitos. ¿Y ¿no? cómo le decía usted, José Luis, Pepe, cómo le decía? Nunca le he dado apodos, siempre le he dicho José Luis. Sí. A su papá le decían Pepe, pero yo nunca le dije ni Pepe Luis ni... Curiosamente, muy poca gente me dice Pepe. Sí, lo que más que bueno es el diminutivo y es la interpretación es que es una forma cariñosa de referirse a alguien y de extrema confianza. ¿Sí? Sí, Pero sí. bueno, Y usted y siempre- nunca me ha molestado si alguien me dice Pepe, pues así. Sí. Mi padre era conocido como Pepe Vallarta. Todos sus amigos lo conocían como Pepe. Pero y ya empezaron a salir, se hacen novios formales, pidió permiso en su casa. Novios formales, tanto como Se eso tiraron, no. no. No, ella me dijo que le parecía una cursilería, que yo tendría que te digo sí, y a partir de hoy somos novios. Me dijo, seguimos saliendo, ya te darás cuenta si te acepto o no. A pronto estamos fijando fecha de matrimonio. Así que, O sea, fue un flechazo. ¿sí? Sí, sí, sí. Cupido los flechó a ambos. Pero ¿sí? pues como trabajábamos en la secretaría, pues nos veíamos y todo, pues sí, fue fácil, un romance fácil. Y empezaron de novios y después, ¿en qué año se casaron? Es 63, En 1963. en octubre del 63. Recién ingresado yo al servicio exterior, Sí, él Ah, pasó el sí. concurso en julio porque y eso en ya me octubre daba ya una no. seguridad de empleo. Y Ay, ya. que acabo de decir algo bien interesante, entonces decidimos casarnos, pero tenemos una seguridad de un empleo, pues precisamente para satisfacer nuestras necesidades, para cubrir. No, yo no me hubiera casado sin un empleo Sí, seguro. Y el servicio exterior tenía esa gran ventaja, es como el ejército y la marina. Entra uno al servicio exterior ¿Y usted qué y le allá dijo? hace carrera. ¿A la primera que sí o todavía dio una o No. dos más? No dudaste ¿Cómo? nunca, ni yo. No dudamos en que nuestro destino era matrimonio. No titubeamos. Los felicito, excelente. Me da gusto conocerla, Gracias. señora, Qué amable. porque al doctor lo conozco de mucho tiempo. Sí, somos compañeros en la Escuela de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de mis contertulios Pero favoritos. hacemos una tertulia bien interesante en la sala de firmas de profesores, donde platicamos diversos temas, pero él nos había dicho por dónde vive, y bueno, pues decidí venir a platicar con ustedes, aprovechando que la puerta estaba Ah, abierta. pues qué Y amable. me metí a su casa a conocerla, a conocer su casa, cómo está, cómo vive el doctor, cómo vive una persona que fue embajador, cómo vive un estudiante de Derecho después de varios años, cómo vive cuando se titula, cuando hace un posgrado, cuando hace un doctorado y cuando se retira. Sí, cuando se retira y ahora se dedica a la academia, porque bueno, pues la formación de los estudiantes es básica, en estos tiempos debe ser más de cercanía y de contacto con los estudiantes y que este tipo de comentarios, este tipo de documentales, este tipo de entrevistas lleguen a los estudiantes para que tengamos una generación de jóvenes estudiantes más positivas, más creativas, que se den cuenta que la vida del estudio, que la vida de la preparación, que la vida del profesionista es buena, es decorosa, se vive bien,
que la vida en familia, que la vida del matrimonio es muy importante y ustedes son un ejemplo muy sobresaliente, son un vivo ejemplo, para mí lo son, sí, porque yo tengo 34 años de casado, pero bueno, pues como nos acostumbraban antes, doctor, sí, con esa mujer te casas y con esa vives toda tu vida, con esa vives tu vida, sí, entonces, si nos invita a seguir conociendo su casa, si nos platica un poquito de su decorado, de sus cuadros. Ay, ¿sí? pues es un popurrí de cosas. Bueno, las personas decoramos, ¿sí? Mi esposa a los 17 años de edad. Ah, muy guapa. Bueno, Ok, tenía una tía excelentemente pintora guapa. porque quiso pintarme de una foto, así es que no. No, pero se ve muy guapa, es una mujer muy bella y la belleza de la mujer se debe resaltar, sobresaltar y se debe de admirar. Si las personas debemos de ser, ¿sí? Admiradores. Acompáñenos por acá, vemos una Pero estás pequeña muy luna. desordenado No todo. se preocupe, estamos, nos metimos sin invitación a la privada de su Un ciudad. grabado que me regaló el alcalde de Szczecin. Es una población De Polonia. ¿Es Szczecin? No, es otra población, ya no me acuerdo. Ya estoy confundido. Este es un cuadro de los que cuando el poeta Ernesto Cardenal se fue a trabajar con los pescadores de un lago y los enseñó a pintar. Entonces salieron estos cuadros naïve, primitivistas, ¿no? Que por cierto Ernesto Cardenal dijo que estos pintores, que son personas pescadores, Nativos. ¿sí? Dice, siempre pintan el paraíso. Sí, efectivamente, porque es un deseo que todos queremos, Vamos a ver. una forma de vida. Por aquí vemos otra Otro vitrina. cuadro. Este cuadro era de mi abuelo. Mi abuelo era religioso y muy devoto de San José. Y como ven aquí el letrero dice Bona mortem fiat. Es en latín, buena muerte. Sí, el San José es el patrono de la buena muerte. Sí, Porque se dice que murió rodeado por Jesús y por María. Ah, muy excelente. Ese es un icono rumano que compró mi suegro en Rumania. Bueno, sí les dijiste del icono que compraron mis papás en Rumania, Bucarest. sí, en Bucarest, sí. Pero es ruso. O sea, es ruso, pero lo compran Sí. en Rumanía, en Lo Bucarest. mandaron a restaurar Ah, y sí. parecía que tenía polilla, pero lo curioso es que la restauradora dijo, no, que son cuadros que les disparan con escopeta con municiones pequeñas para que parezca que tienen apolillado. polilla y Que que parezca parezcan más apolillado, viejos. sí. Pero Sí, ya, si lo ven, efectivamente. ahorita ya no tiene ninguna rastro de esa polilla. Fue tratado, fue Este cuadro me lo regaló Antonio Suárez, un pintor mexicano. Dio una exposición en Polonia y gentilmente me dejó uno de sus cuadros. Ah, muy bien, muy interesante. El de arriba es un cuadro que era de mis padres. No sé dónde lo adquirieron ni nada, pues que Es el episodio bíblico cuando creo que a Nabucodonosor se le aparece una pared en Mount Teselfar, es un mensaje que le dice, tus días están contados y pronto cambió. Qué interesante. Muy bien, doctor. Sí. Las rosas las pintó mi tía, la pintora, la misma que hizo mi Ah, retrato. el mismo cuadro de la- Julieta Fabrés de Se Perón. llamaba, ¿vive todavía su tía o ya no vive? No, es generación que ya se fuera. Julieta Fabres fue la que pintó. Julieta Fabrés de Perón. Ella siempre, como estaba casada con un peón, le gustaba con la mucho familia de Peón a la Contreras. antigüita Sí. ponerse Aquí hay una fotografía muy bonita, porque cuando hicieron su primera comunión en Bucarest, mi cuñada y el fotógrafo les dijo, a ver, quítense los velos y esas cosas, y yo les hago una foto artística. No, Y yo esta qué es la quiere foto. para entrevistar. Pero Claro bueno, que sí. nuestra casa, que era de mis suegros, mucho más moderna. La que se ve en plano más alto es mi mujercita, que está Estuvieron sentada en puestos donde en lugar, tuvieron, la otra es su hermana. ahorrar o lo que sea. Nosotros nunca ahorramos mucho ni nada. Tengo una hija discapacitada que requirió escuelas especiales. Bueno, me dio la rubiola y me dio sordera, en fin. Nosotros no tenemos una residencia enorme. Esta era una casita que compraron mis suegros. Pero algunos de tus colegas sí tienen han hecho más Han hecho ahorros más dinero, durante pero la no carrera. sabemos, pues algunos porque se casaron con rica.
Sí, también, yo no me casé con rica, ¿no? Mire, la riqueza es de la persona con la que contraemos matrimonio y que llevamos una vida bien, ¿sí? Una vida recta, una vida que es buena, Claro, bueno, sí, que es diferente a la buena vida, donde todos se como lo digo despilfarran. yo en mis memorias, si me hubiera dedicado de lleno a la academia, a la docencia y a la investigación, mi vida hubiera sido igualmente satisfactoria. Bueno, No dejan de llevarse mis memorias. sí, claro, ya los tenemos ahí. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Vallarta Marrón. Soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuve hace muchos años el grado de licenciado en Derecho. Posteriormente, ya mayor, ya jubilado, hice una maestría y un doctorado en Derecho. Mi vida profesional pues la llevé a cabo en el ámbito internacional. Fui diplomático de carrera por un poco más de 40 años y actualmente me dedico a la docencia y a la investigación. Soy autor de 4 libros por ahora y doy clases en la Facultad de Derecho. Básicamente Derecho Internacional Público, también argumentación jurídica, también introducción al estudio del derecho y en posgrado he dado cursos sobre el derecho de la Unión Europea, sobre derecho diplomático y consular, que creo que es el tema que vamos a tratar hoy. Muy bien, profesor. La pregunta, ¿qué es un cónsul? ¿Qué es un embajador? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es su trabajo? ¿Y qué requisitos tienen que tener para poder ser de este trabajo? Bien, el embajador es representante de un Estado ante otro Estado. Antiguamente el embajador era el representante del rey, ulteriormente ya no fue el representante personal del rey, pero muchos siguen considerando que el embajador es el representante personal del jefe de Estado. Recuerdo que en una ocasión que era yo embajador en Jamaica y llegó un buque mexicano, el Usumacinta, que era un barco hospital, buque hospital, y el capitán me dijo, es que usted como representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y le dije, no soy representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, soy representante del presidente de la República y también, por tanto, represento a todo el gobierno de México. Inclusive puede ser un embajador ser, si se le pide, tener representación de, por ejemplo, de gobernadores de los estados que integran la República Mexicana. Pero lo básico es ser representante de un estado ante el gobierno de otro estado. Las funciones del cónsul y del embajador tienen mucho en común, vamos a desarrollarlo. El cónsul es representante de su gobierno, pero ante un determinado territorio que se llama circunscripción consular. Cuando yo fui cónsul general en Montreal, tenía yo una representación, una circunscripción consular que abarcaba toda la provincia de Quebec y algunas provincias de las que se conocen en Canadá como marítimas. Pero yo no era representante, como cónsul, no era yo representante ante el gobierno de Ottawa, ante el gobierno federal. Eso le correspondía al embajador. Entonces, distinción básica: embajador, representante de un gobierno ante otro gobierno, de un estado ante otro estado. El cónsul es representante sí de su gobierno, sí del estado mexicano, pero ante las autoridades locales de la suscripción consular que tenga. Claro, en algunos lugares, por ejemplo, cuando yo estuve tanto en Jamaica como en Polonia, donde fui embajador, la embajada tenía una sección consular. O sea que yo tenía la doble función de embajador y de jefe de esa
de esa oficina consular. En cuanto, vamos a empezar con la función consular. Tiene tres ramos principales. Uno es una de las más importantes, todo es importante, es la protección. La protección de los nacionales en el exterior. La defensa de los intereses de México y de sus nacionales. Por otra parte, sus funciones son de promoción. Se promueven los intereses del Estado, los intereses del gobierno y de los nacionales. Si, por ejemplo, en alguna ocasión, una empresa me pidió que iban a tener una entrevista con el ministro de Economía para explicarle cuál sería la función de esa empresa si ganaba una licitación, y me pidieron que los acompañara. Estaba entre mis funciones. Desde luego los dejé hablar a ellos, pero mi presencia, y se lo dije al ministro, desde luego que yo le respeto la licitación, la decide el gobierno de Jamaica porque es parte de su soberanía, pero como embajador le digo que mi gobierno está muy interesado en este asunto y veríamos con mucha satisfacción que triunfara en la licitación la empresa mexicana. En fin, tenemos esas funciones. Entonces, resumiendo, cónsul, protección, promoción cultural, promoción científica, de medida en que le encomiendan uno a esas tareas, y documentación, básicamente la legalización de firmas, la expedición de pasaportes, tiene funciones notariales. Puede, por ejemplo, se puede celebrar una parte de un poder a otra en presencia del cónsul, y el cónsul, como los notarios, da fe de que se entregó ese poder. Pueden hacerse testamentos delante del juez, se pueden, dije juez, dije mal, delante del embajador, se pueden registrar nacimientos ante el cónsul y ante el embajador, cuando el embajador tiene esa sección consular y esas funciones consulares. Y la documentación en general, un documento que se llama pasabantes de navegación, que eso es para los buques. En fin, hay muchas funciones que tiene el cónsul. En cuanto al embajador, bueno, nos centramos en la representación de su gobierno ante otro gobierno, ante otro estado. Desde luego que lo mismo que el cónsul, y con mayor razón, debe promover las relaciones en el ámbito cultural, científico, económico y, en fin, a todos los niveles. El embajador debe negociar lo que sea necesario. Si el gobierno de México le ha propuesto a otro país la celebración de un tratado sobre X materia, sea como si comercial, cultural, educativo, el embajador se le puede encargar el que conduzca esa negociación, negociar lo que sea entre los dos gobiernos. Si hay una visita de un jefe de Estado, de un secretario de Relaciones Exteriores o de otro personaje del gabinete, pues el embajador va a negociar cuáles son es decir, cuál es el programa, se negocian las cuestiones protocolares. Por cierto, claro, el protocolo no es una necesidad de los diplomáticos de carrera. El protocolo tiene por fin asegurar la eficacia del trabajo y, sobre todo, permitir que se asegure la seguridad de los dignatarios visitantes. En fin, el cónsul y embajador tienen funciones similares. El embajador no tiene funciones notariales, pero sí tiene también la función de protección de los nacionales, protección de los intereses de su Estado, de su gobierno
y de sus nacionales. Pregunta, ¿se puede hacer un testamento frente a un embajador? ¿Puede dar fe? Se hace ante el cónsul y sería ante la sección consular. Pero sí, la respuesta es sí, sí se puede. Porque donde no hay un consulado, por ejemplo, en las grandes capitales, tomemos Washington, está el embajador y hay un consulado general en Washington. Desde luego el embajador pues no se encarga por ejemplo, de dar fe de un testamento, porque tiene al cónsul. Pero, por ejemplo, yo en Jamaica o en Polonia, donde no había cónsul general, sino había sección consular de la embajada, yo era jefe de misión, pues sí sería yo quien daría la fe para hacer el testamento. Inclusive puede celebrar matrimonios a condición de que los dos contrayentes sean mexicanos. Si uno es mexicano y extranjero, no tiene atribuciones. Pero sí, ahora tenemos que decir, si dos personas mexicanas llegan y piden contraer el matrimonio, tiene funciones de registro civil del embajador. Ok. Otra pregunta. Supongamos que alguien muere fuera del país y es una persona connotable, muy importante, ya sea diplomático, artista o X. ¿El embajador se puede hacer cargo de esto? ¿Tiene algún tipo de responsabilidad? ¿O es simplemente un ciudadano más X? Miren, en mi carrera no me tocó ningún caso. Sí recuerdo que estando yo en Nueva York, murió un obispo famoso, Monseñor Escalante, que era el fundador de los misioneros de Guadalupe. Y sí recuerdo haber estado hablando con el cónsul que ayudó a esos trámites, que por cierto, con un cierto comentario me dijo el cónsul, aquí no hay ningún problema, me dijo sus palabras en conversación privada, me dijo si el muertito jugaba golf con el presidente Díaz Ordaz, no va a haber ningún problema para que el cadáver ingrese al territorio nacional, porque parece ser que en ese caso faltaba algún papel, algún acta de defunción o algo. Pero sí puede tener participación en esas cuestiones. Nuevamente, como le digo, si es un lugar donde además de la embajada hay un cónsul o un cónsul general, pues esas funciones las asume, que corresponden al registro civil, las asume el cónsul. Perfecto. ¿Y qué se requiere? ¿Cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser embajador o cónsul? ¿Qué preparación debe tener y qué conocimientos? El presidente de la República tiene facultades para nombrar a cualquier miembro del servicio exterior. Eso es un tema controvertido porque me parece muy normal que el presidente de la República, el jefe de Estado, tenga atribuciones para nombrar embajadores y cónsules. No todos tienen que ser de carrera. Lo que me parece que es una exageración es que el presidente tenga atribuciones y las ejerce para nombrar en cualquier nivel del servicio exterior. Por ejemplo, si un gobernador tiene un hijo que está desempleado y le pide al presidente que nombre como tercer secretario, segundo secretario o consejero en una embajada, el presidente puede hacerlo según la ley. Ahora, en cuanto a conocimientos, para ingresar al servicio exterior, sobre todo en la actualidad ya se exige algún grado universitario. Derecho, economía, sociología, ciencias políticas y sociales, inclusive filosofía, puede ingresar al servicio exterior. Claro está que una persona, por ejemplo, que es filósofo y que tiene un gran conocimiento, probablemente tendrá que ponerse a estudiar un poco, por si le plantean cuestiones de derecho internacional público que él no maneja. Claro. Pero una persona con cierto grado universitario y con talento puede ser un buen embajador. Hay un eterno debate sobre quiénes son mejores diplomáticos, si los de carrera o los nombramientos políticos. La verdad, yo de mi experiencia de 40 años en el servicio exterior, puedo decir que conocí excelentes diplomáticos
de nombramiento político, excelentes diplomáticos de carrera. Y en las dos ramas, tanto entre los políticos como en los de carrera, también pude conocer a algunas personas con un grado alarmante de ineptitud para su trabajo. Claro. Diferencias entre los diplomáticos mexicanos y extranjeros, mejores, peores, iguales o parecidas. Yo creo que por algún instinto el Servicio Exterior ha producido excelentes diplomáticos. Recuerdo que un día un miembro de la Secretaría, que era español, me decía, en España, para obtener ese grado de abogado del Estado, se requieren unos estudios muy fuertes y unos exámenes pesadísimos. Dice, tengo entendido que en México no son tan duros, sin embargo, me decía él, si se compara a los diplomáticos mexicanos con los españoles, creo que están en el mismo nivel. Y si hay una desigualdad, creo que ganan los mexicanos, me dijo él. No sé si me estaba dando coba. No sé, yo creo que se requiere cualidades, virtudes personales, ¿no? en el trato, la prudencia en el trato. Recuerdo, no voy a decir nombres porque no me lo recuerdo, de un embajador que nombraron en Costa Rica y que regresó a México, lo entrevistaron y dijo, no, Costa Rica no hay una democracia, es la misma oligarquía que cambia de partido. Desde luego que con ese comentario lo captaron en la prensa de Costa Rica, a 8 columnas salió ese comentario en todos los diarios, y este señor, que acababa de tomar posesión de su cargo, tuvo que renunciar y decirle al presidente que no podía volver a Costa Rica porque ya no era bienvenido. Corría el peligro que lo consideraran persona non grata por haberse expresado mal del gobierno y del sistema democrático de un país que se preciaba, y con razón, de tener instituciones democráticas bastante sólidas. Claro. Otra pregunta. ¿Qué les podría decir usted a los chicos que por algún motivo desearan ser embajadores, que desean llegar a un nivel de ese tipo? ¿Qué les aconsejaría? Que estudien mucho, que tomen cuanto diplomado encuentren para prepararse. En la actualidad, una institución como el Colegio de México hace estudios internacionales muy fuertes. El número de egresados del Colegio de México que tienen éxito en los exámenes de oposición es muy alto. Eso no les cierra las puertas a los estudiantes de Derecho. En mi experiencia personal, yo he tenido ya 2 alumnos que ingresaron con éxito por oposición al servicio exterior. Uno de ellos se llama Pablo Arrocha, que ha tenido una carrera excelente, egresado de la Facultad de Derecho. Otro no recuerdo su primer nombre, pero es de apellido Méndez, que ingresó con honores al servicio exterior. Perfecto. ¿Algo más que quiera usted agregar? Bueno, simplemente que de mi experiencia personal fue muy satisfactorio al haber ingresado al servicio exterior, también por concurso. No fue dedazo ni palanca. Me presenté. La primera vez que me presenté yo tenía el idioma extranjero mal y no pasé el examen, pero seguí estudiando 3 años y logré ingresar al servicio exterior. Yo me había sentido incómodo como litigante. Trabajé en un despacho de 2 abogados, de 2 despachos, y en uno de ellos, recuerdo, el abogado era de una agresividad tremenda en las audiencias. Y yo dije, yo no voy a poder litigar así. Además, el hecho de que hubiera corrupción en los tribunales y que hubiera casos de jueces que aceptaban argumentos contantes y sonantes, pues me hizo que no me interesara la carrera como litigante. Curiosamente, a pesar de que soy bisnieto de uno de los mejores
y más notables jueces que ha tenido México, no me interesó la carrera judicial, por eso mismo que le hablo de que había el rumor fundado o no de que la corrupción existía entre los tribunales. Creo que en México ahora, no puedo pronunciarme sobre si hay o no corrupción, pero lo que sí puedo decir es que ya hay carrera judicial, que ya una persona que ingresa a la carrera judicial no se queda para toda su vida en un puesto inferior. Si tiene talento y se prepara, puede ascender hasta los más altos niveles de la carrera judicial. Entonces, cuando estudié Derecho Internacional Público con don César Sepúlveda, me interesó el Derecho Internacional y me informé y obtuve un puesto como pasante de Derecho adscrito a la Dirección General de Organismos Internacionales. Ahí sí tuve una recomendación de un funcionario que conocía a mi padre, pero con eso no entré al servicio exterior. Tuve un puesto administrativo, es decir, de empleado en la secretaría, pero me sirvió, digamos, como de noviciado, ¿no? para ambientarme en ese medio. Después ya me presenté al servicio exterior. Tuve muchísima suerte. ¿Por qué? Por ese movimiento de piezas de ajedrez, resultó que fui a dar a Naciones Unidas. Si me hubieran preguntado dónde quieres empezar la carrera, yo hubiera dicho en Naciones Unidas. Y fue por una casualidad, porque ahí no hubo ni influencias, ni palancas, ni nada, que simplemente se movieron las piezas y me dijeron, vas a Nueva York. Bueno, yo fui feliz. Feliz. Seguramente sí me benefició el haber trabajado yo, pues con personas muy, muy connotadas y muy conocidas en el medio de los organismos multilaterales. Había yo trabajado en la dirección de organismos internacionales cuando el director era don Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa. Esos antecedentes, pues sí, seguramente me sirvieron para llegar a Nueva York. Total, mi carrera fue sumamente satisfactoria. No llegué a ser embajador en los puestos claves de la política exterior de México, pero estuve en puestos de interés para México y sobre todo yo le di a esos puestos toda la importancia que podía darles. Fue satisfactorio. Cuando me jubilaron a la edad de 65 años, actualmente tengo 82, lo primero que hice fue volver a la Facultad de Derecho, ofrecer mis servicios y mi experiencia, y me he dedicado a la docencia y ha sido sumamente satisfactorio. Fue ahí cuando el doctor Patiño Manfera me dijo, usted no puede dar clases en posgrado aunque tenga mucha experiencia, si únicamente tiene licenciatura, ¿por qué no hace una maestría? Pues yo feliz, hice la maestría, la disfruté mucho, porque ya yo como jubilado, ya era yo estudiante de tiempo completo, era yo el estudiante más viejo de la UNAM en aquel entonces. Pero sí le dediqué todo mi esfuerzo y luego dije, ¿por qué no hacer un doctorado por investigación? Hice el doctorado por investigación y sigo dando clases en la Facultad de Derecho. He dado clases en otras universidades, pero actualmente estoy dedicado a mi alma mater, que es la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues doctor, le agradecemos mucho su conocimiento. Muchísimas gracias por habernos recibido. Estamos en deuda con usted y esperamos que próximamente siga platicando con nosotros de su experiencia, su conocimiento y todo lo que nos pueda hasta platicar. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Gracias a usted.